Soy Teacher Hilster, voy a estar con ustedes para explicarles el día de hoy en este live session acerca de los reflexive pronouns o los pronombres reflexivos. Primero tenemos que hablar de los pronombres personales. Saben que tenemos I, you, he, she, it, we, they and you. Tenemos sujeto y objeto. El sujeto es la parte que va a hacer la acción. Recuerden, no se refiere a una persona específicamente, sino al elemento de la oración que va a hacer la acción. Por otro lado tenemos el objeto. El objeto tampoco se refiere a una cosa, sino que se refiere al elemento que va a recibir esa acción. Esos son el sujeto y el objeto. Subject, object. Bueno, muy bien. Para cada uno tenemos su respectivo pronombre reflexivo. Y va de la siguiente manera. Para I tenemos my, you es your, he, him, she, her, it se queda igual. It. Y lo mismo pasa con los plurales. Perdón. Lo mismo pasa con los plurales. We, our, they, them, you, your. ¿Ok? Simplemente le vamos a agregar una terminación muy específica y que tienen que utilizar correctamente, que es self y selves. Self lo vamos a utilizar cuando hablamos de los pronombres reflexivos singulares. Siempre va a ser en singular cuando utilicemos self. Lo mismo pasa con selves. Si a mí se me ocurre utilizar selves, es porque mi pronombre reflexivo es plural. No puedo hacer mezclas como themselves, no puedo decir himself, no puedo decir itself. Eso está mal. Tenemos que respetar la estructura, a excepción de your. Dependiendo del contexto, puede ser yourself, puede ser yourselves. ¿Y a qué se refiere la terminación self y selves? Es como decir uno mismo, por ti mismo. A eso es a lo que se refieren los reflexive pronouns. ¿Y por qué se les llama reflexive? Bueno, se les llama reflexive pronouns porque tienen un efecto espejo, refiriéndome a lo que ya les dije de sujeto y objeto. Cuando el sujeto y el objeto se refieren a la misma persona, es como si estuviéramos reflejando ese elemento del otro lado del espejo, del otro lado del cristal. Por eso les llama reflexive pronouns, por ese efecto espejo y ese efecto que tiene de reflejar lo que pasa de un lado al otro. Yo puedo decir esto: Mike cut himself with a knife. Mike cut himself with a knife. Es bien importante que sepan utilizar los reflexive pronouns correctamente, porque les voy a poner otro ejemplo. Es muy común en este tipo de oraciones que mucha gente, en lugar de utilizar un reflexive pronoun, utilizan un personal pronoun, un pronombre personal de objeto indirecto. No está del todo incorrecto, sin embargo no expresa la misma información. En este caso, Mike es como si yo dijera Mike cut Mike with a knife. Supongamos que aquí, en lugar de decir himself, dice Mike cut Mike with a knife. A menos que este fuera Mike 1 y este fuera Mike 2, pues me estoy refiriendo a la misma persona. Entonces, suena un poquito redundante decir Mike cut Mike with a knife. Entonces, a lo que procedemos es a cambiar esta persona por un reflexive pronoun. ¿Por qué? Porque tenemos la persona A como sujeto, pero también tenemos a la persona A como objeto. Es lo mismo. Aquí está ese efecto espejo. Suponiendo que tengamos un espejo en medio, lo que yo tengo aquí se refleja de este lado. Y solo está dividido por el verbo, en este caso. Entonces, para yo referirme al sujeto y objeto como la misma persona, en lugar de decir Mike o decir him, necesito decir himself. Mike cut himself with a knife. Mike se cortó con un cuchillo, se cortó a sí mismo. ¿Qué pasa con respecto a la segunda oración? ¿Es incorrecta? Depende. Si queremos expresar esto, entonces sí es incorrecta.
¿Por qué? Porque aquí, a diferencia de la primera oración, yo podría estar refiriéndome con este him a un Mike cut Iker. Mike cut Iker with a knife. Entonces ya no es la persona A. Solo la tenemos en el sujeto. Pero en el objeto ya hay una persona B. Entonces ese efecto espejo ya no se logra. El sujeto y el objeto se refiere a dos personas diferentes. Entonces en este caso no podríamos decir himself porque ya sabemos que si digo himself se entiende que se lo hizo a sí mismo. Cosa que no pasa aquí. Es cuando en lugar de decir himself solo vamos a decir Mike cut him with a knife. La persona A cortó a la persona B con un cuchillo. En este caso, la persona A se cortó a sí mismo, cortó a la persona A con un cuchillo. Otro de los usos que podemos darle a los reflexive pronouns es para enfatizar sobre una persona. Cuando nos resulta una situación extraordinaria, una situación excepcional de alguien o de algo, y lo queremos exaltar, podemos utilizar un reflexive pronoun. I saw Emma Stone herself when I was walking in the street. Ok, entonces aquí en este caso, yo realmente quiero hacer énfasis en que vi a Emma Stone en persona, en the flesh and bone. Yo la vi a ella, no era una imitación, no era un impersonator, nadie, ¿no? O sea, era Emma Stone, ella en persona, ¿sí? I saw Emma Stone herself when I was walking in the street, really. Entonces aquí yo estoy tratando de hacer énfasis en la persona porque me resulta una situación excepcional. Es herself porque obviamente Emma Stone es a she. Entonces ahí lo estoy utilizando para enfatizar sobre la persona directamente. O en el caso a lo mejor que fuera un he, entonces sería he himself. O sea, he himself finally called me. Es como, ¿cómo ves? Finalmente me llamó. Él en persona me llamó. ¿Sí? Entonces aquí nada más tenemos que tener cuidado en que nuestro reflexive pronoun coincida con el sujeto que tenemos, con el sujeto que estamos enfatizando. Si es un hombre, bueno, pues es himself, si es mujer es herself, si son ellos es themselves, y así sucesivamente. ¿Sí? Son los mismos reflexive pronouns, pero con un uso un poco diferente. Otro uso que tenemos para los reflexive pronouns es el siguiente. Es para expresar que hicimos algo solos por nosotros mismos o que estamos solos. Solo que para este significado, para esta acepción, tenemos que utilizar la preposición by. By myself, by herself. No sé si se acuerdan de la canción All by Myself. Bueno, es como decir todo solo. Estoy totalmente solo. I'm all by myself. Entonces, esa es una forma muy común de decir I'm alone. Por ejemplo, si están en una fiesta, llegan solos y les dicen, oye, ¿y no vienes con nadie, no? Tonight, I'm by myself. Hoy estoy sola. Pero necesitamos el verbo to be. Y necesitamos la preposición by. I have no company. ¿Ok? Y puede ser algo temporal, puede ser algo mucho más extenso. Puede decir, bueno, since I broke up with my girlfriend, I'm by myself. Desde que rompí con mi novia, estoy sola. I'm by myself. Lo mismo, aquí dependiendo del sujeto que tengan aquí, su reflexive pronoun tiene que coincidir siempre. I'm by myself. Si estamos hablando de una tercera persona, podemos decir he's by himself, she's by herself, she's by herself. Si yo quiero decir ellos están solos desde que rompieron, sería themselves. Entonces they are by themselves since they broke up. Están solos, ellos están solos desde que tronaron, desde que terminaron. Lo mismo, tenemos they, entonces este tiene que cuadrar directamente. Esa es la forma en la que podemos utilizar también
nuestros pronombres reflexivos. Entonces acuérdense, cuando es sujeto y objeto refiriéndose a la misma persona con ese efecto espejo, para enfatizar sobre el sustantivo cuando hay una situación que nos resulta excepcional, también usamos reflexive pronouns, y también para hablar de algo que hacemos solos o literalmente para decir que estamos solos. Ahora bien, hay otro reflexive pronoun que podemos utilizar cuando hablamos de un sujeto neutro, un sujeto impersonal, que es literalmente decir uno, una misma. Ese reflexive pronoun va a ser oneself. Y obviamente tiene que ser siempre con la terminación self, dado que la primera parte de la palabra es one. Entonces en automático es singular, es oneself. Esto es cuando quieren expresar una situación en donde el sujeto es neutral. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, uno mismo puede aprender inglés. Oneself can learn English. Entonces, en este caso, esto es muy independiente si estoy hablando de un ella, un él, un ellos, un ustedes, etcétera, etcétera. Aquí literalmente es decir, uno mismo puede aprender inglés. Y ya como última observación, un bonus, vamos a hablar de reflexives versus each other. Bueno, lo primero que tienen que saber es, each other se refiere a algo que es mutuo, algo que es recíproco. ¿Sí? Each other puede ir hablando de un sentimiento, hablando de una acción, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo digo, we look at each other, y por otro lado yo digo, we look at ourselves. En español podemos decir, nos miramos, así, nos miramos. Pero nos miramos puede ser, él me miró a mí, yo lo miré a él. Entonces es recíproco, nos miramos. O también puede ser, nos miramos a nosotros mismos. We look at ourselves, o bueno, nos miramos al espejo mientras hacíamos el ejercicio. Entonces puede ser, we looked at ourselves in the mirror during the exercise. Nos miramos en el espejo mientras o durante el ejercicio. Si digo we look at ourselves, yo entiendo que tal vez había un espejo o algo donde me pudiera reflejar y cada quien se veía a sí mismo en ese reflejo. Nos veíamos, paréntesis, a nosotros mismos. Sin embargo, si uno no es específico, también podría referirse a, pues el ejercicio consistía en que nos viéramos el uno al otro, que nos viéramos mutuamente. Entonces ahí sería, we look at each other. Entonces, sí tenemos que ser bien certeros en el sentido que le estamos dando a nuestra oración. Aparte de each other, también pueden utilizar one another. Sí, pero recuerden, estas son colocaciones. ¿A qué se refiere esto? No son intercambiables. No puedo decir each another, ni puedo decir one other. Entonces, en este momento yo puedo decir, we are communicating with each other. Ustedes están hablando conmigo, yo estoy hablando con ustedes, nos estamos comunicando. ¿Sí? Es una situación mutua, recíproca. I'm communicating with you, you're communicating with me. Result, we're communicating with each other. Síganos en redes sociales, muchachos, ya saben que estamos en Facebook como The English Box MX, estamos en Instagram como The English Box con una E. Denle a la campanita de las notificaciones, también suscríbanse a nuestro canal, participen con nosotros, díganos qué les parece, qué otro tema pueden proponer, qué otra cosa les gustaría, todo. I was Teacher Hilster, yes, so see you next time, my friends. Be careful and you rock. Bye.